Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo moño para el cabello. Los materiales que vamos a usar son nuestro hilo o lana, nuestra liga para el cabello que tiene que ser de buena calidad, nuestro crochet o ganchillo de acuerdo a nuestro hilo. Yo voy a usar el de 2.5 milímetros, nuestras tijeras y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar. Comenzaremos realizando un nudo deslizado, que es con el que comenzamos todos los trabajos, y vamos a realizar 21 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener las 21 cadenetas. Una vez que tenemos nuestras 21 cadenetas, vamos a comenzar a trabajar nuestra fila número 1 desde la segunda cadeneta que tenemos desde el ganchillo. Aquí tenemos 1 y en esta segunda vamos a realizar punto bajo. Si desean, pueden comenzar aquí en este primer punto poniendo un marcador para que no se pierda. Entonces, toda esta fila número 1 van a ser puntos bajos. Un punto bajo por cada punto disponible, teniendo un total de 20 puntos bajos. Entonces voy a avanzar aquí mis puntos y regreso para comenzar la vuelta número 2. Aquí ya terminé mi primera fila o mi primera hilera con mis 20 puntos bajos. Vamos a trabajar desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 17. Vamos a trabajar una cadeneta, giramos el trabajo y desde el primer punto trabajaremos punto bajo. 1, en el siguiente punto repetimos también punto bajo y vamos a trabajar punto bajo hasta terminar nuestras filas. Quiere decir que en cada vuelta vamos a tener un total de 20 puntos bajos. Siempre comenzando las vueltas con una cadeneta y girando el trabajo. Entonces voy a avanzar aquí hasta la vuelta número 17. Aquí ya avancé las 17 hileras. Me quedó un rectángulo. Ahora vamos a tejer un borde de puros puntos bajos. Para esto vamos a hacer en las esquinas, vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí en este caso yo tengo 1, voy a tejer 2 más. Esto nos va a servir para poder girar el trabajo. Aquí ya tengo mis 3 hileras, 3 puntos bajos, perdón. Ahora, en cada punto que tengamos, en este caso en cada hilera, vamos a tejer un punto bajo. Vean, aquí tengo un puntito de una hilera y vamos a hacer un punto bajo. Y aquí tengo la siguiente hilera, ¿ven? Ahí voy a hacer otro punto bajo. Aquí tengo otra hilera. Y otra hilera más. Vamos a continuar trabajando así hasta finalizar en la esquina. Vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar en esta esquina. Como pueden ver, aquí ya avancé y llegué hasta mi punto de esquina y ahí voy a aprovechar a esconder también este hilo. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, vamos a continuar trabajando ahí mismo. 2 y el último 3. Y esto nos ayuda a doblar, ¿ven? A doblar nuestra esquina. Ahora vamos a trabajar un punto por cada hebra que tenemos aquí. Esta de aquí. Estas hebritas son un punto cada una.
Entonces voy a continuar trabajando así hasta llegar a mi otra esquina. Voy a trabajar hasta aquí. Aquí ya avancé nuevamente, ya llegué a mi otra esquina. Aquí voy a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y continuaré trabajando aquí punto bajo, hilera por hilera, en cada puntito que tengamos. Aquí tengo uno, el siguiente va a ser aquí. Y voy a continuar trabajando hasta llegar a la otra esquina. Aquí ya avancé mis puntos y ya llegué aquí a la última hilera que hemos trabajado. Ahí es donde vamos a realizar 2 puntos bajos en el mismo punto, porque ya tenemos nuestro tercer punto de la esquina, que es el primer punto de aquí. Y ahora voy a unir con punto deslizado al punto que tenemos ya en la hilera. Y listo, ya finalizamos toda la vuelta de puntos bajos. ¿Ven? Ya quedó también escondido nuestro hilo del principio. Ahora, para la vuelta número 2 del borde, vamos a levantar una cadeneta. Y en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Vamos a trabajar 3 cadenetas. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a trabajar un punto bajo nuevamente. Así. Repetimos 3 puntos cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Esto lo vamos a hacer todo el borde de nuestro moño. Nos va a ir quedando así. Voy a avanzar aquí para que vean que es igual en las esquinas. Aquí ya avancé esta primera fila, esta primera parte, y ya llegué aquí a la esquina. Voy a repetir lo mismo. Voy a hacer mis 3 cadenetas, me salto un punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y nuevamente 3 cadenetas. Saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Vamos a trabajar así todo el borde del moño hasta llegar aquí donde comenzamos y vamos a unir con las 3 cadenetas y un punto deslizado en el primer punto. Aquí ya avancé todo el borde y ya llegué para finalizar, para rematar. Voy a hacer mis 3 cadenetas y voy a unir al primer punto que hicimos con un punto deslizado. Y listo. Voy a hacer 1 o 2 cadenetas para rematar el lazo. Ahora solamente tengo que esconder esta hebra aquí. Y ahora vamos a tejer el centro del lazo. Para el centro de nuestro lazo vamos a realizar nuestro nudo deslizado. Y vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda cadeneta vamos a trabajar
3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta es la vuelta número 1. Desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11 vamos a repetir una cadeneta, giramos y trabajaremos un punto bajo por cada punto. Quiere decir 3 puntos bajos por cada hilera. Aquí hice el segundo punto y mi tercer punto. Voy a avanzar así hasta mi vuelta número 11. Aquí ya avancé el centro hasta la vuelta número 11. Ahora vamos a hacer una cadeneta para rematar y vamos a dejar una hebra larga de hilo. Retiramos nuestro ganchillo y ahora vamos a proceder a unir y formar el lazo. Aquí ya lo tengo fruncido. Ustedes pueden fruncirlo como deseen. Yo primero lo puse al medio y después fruncí estas partes de los costados hasta que quede así. Vamos a aprovechar también para unir nuestra liga. Vamos a poner nuestra liga aquí en la parte de atrás y vamos a poner el centro comenzando desde adelante, desde donde ustedes escogen que sea la parte de adelante del moño, y lo vamos a coser por la parte aquí de atrás. Para eso introduciremos nuestra aguja lanera . Y vamos a proceder a unir nuestro moño. Entonces aquí ya teniendo todo casi armado, vamos a proceder a coser. Vamos a introducir nuestra aguja en el primer punto de los 3. Aquí tengo mis 3 puntos, voy a hacerlo en el primer punto. Pasamos por encima de la liga. Así. Y nos vamos a ir también al primer punto de la otra parte aquí del centro. Así, aquí tenemos los 3 puntos en el primero. Para el segundo punto vamos a regresar, vamos a introducir la aguja en el segundo punto, pasamos por encima de la liga y vamos a introducir también en el primer punto de donde sale nuestro hilo. Vamos a hacer una costura tipo amigurumi. Voy a irme al segundo punto. Voy a pasar por encima de la liga y voy a introducir mi ganchillo, mi hilo, en el segundo punto también. Nos pasamos al tercer punto. Y al segundo punto del siguiente lado. Ahora sí, vamos al tercer punto de este ladito. Y nos vamos a ir al tercer punto también.
del siguiente lado. Vamos a regresar pasando así. Vamos a envolver el último punto y nos vamos a pasar al tercer punto del otro lado. Y ya podremos rematar aquí. Ajustamos bien antes de rematar. Y ahora solamente nos faltaría esconder este hilo y acomodar nuestro moñito. Voy a esconder mis hilos para mostrarles cómo quedó nuestro proyecto. Y listo, aquí ya rematé mis hilos, ya acomodé también el moñito. Vean que quedó imperceptible la unión. ¿Ven? Es un moñito muy fácil y práctico de realizar. Lo pueden tener listo en menos de 1 hora y es perfecto para las principiantes en el crochet. ¿Ven? Esto no se va a salir porque ha quedado bien ajustado. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!